Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero tocar un tema del que todo el mundo habla. Todo el mundo habla de progresismo. Todo el mundo le dice al otro, eres un progresista. Pero, aparte de las características muy particulares que podría unir a los progresistas per se. En mi visión particular, creo que el progresismo, más que una posición política, es una posición social. Es decir, es una posición que abarca una visión social, moral y por ende política. Y es transversal a varias ideas. Es decir, pueden haber progresistas de izquierda, progresistas de centro, que creo que es la mayoría, y progresistas de derecha, que es lo que llaman libre progres. Ahora, ¿cómo podemos identificar a un progresista? Independientemente de su posición política práctica, ¿cuáles los elementos que tienen en común, sea un progresista de izquierda, sea un progresista de centro o sea un progresista de derecha? Bueno, en este video voy a tratar de plantear 4 categorías que yo creo que son las bases fundacionales ontológicas, o mejor dicho, esenciales. Es decir, son aquellos elementos que encontraremos en común en cada uno de los progresistas, independientemente de la posición real en la que ellos se encuentren. Para esto, quiero dejar muy en claro, no creo que haya progresistas de pose. Creo realmente que es, para la redundancia, una creencia social, una creencia moral. Y por eso creo que es mucho más importante y mucho más grave dar lo que se está llamando la batalla cultural, o lo que es igual, explicar que si tú crees realmente, creencia, en estas 4 o 5 fundamentos que voy a dar aquí, va a ser muy difícil imaginar convivir con personas que tengamos opiniones diferentes. Y por supuesto, quiero aquí también dejar muy en claro, esto no es una propuesta definitiva, es una propuesta abierta. Así que, si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, por favor, exprésalo abajo en comentarios. Dime por qué crees que estoy incompleto, porque seguramente para muchos habrá sido incompleto, o por qué crees que estoy en exceso. Es decir, vamos a tratar de crear una definición que permita identificar a los progresistas independientemente de su posición política. El primer fundamento es el que le da su propio nombre, que creerá que siempre el futuro es mejor que el presente y mucho mejor que el pasado. Pero esa condición trae una consecuencia, que es lo que he llamado el fin de la historia o el utopismo. La noción del progreso se hizo muy popular desde la Ilustración para acá. Se basa en la idea en que la razón va a dominar el futuro. Es decir, que cada vez se acumula más conocimiento y eso implicará cada vez un mejor entendimiento y una mejor administración, ojo con la palabra, administración social de los humanos. Vamos, si se hacía hace 2000 años, era con la ignorancia de 2000 años atrás, no con la experiencia ni con la condición, pues, de las prácticas. No, sino que es efectivamente una derivación de la ignorancia anterior, mientras que hoy, gracias a la tecnología y a los conocimientos científicos, entre comillas, es que para este grupo de sujetos siempre se irá hacia adelante. Digo, y una de las formas que lo hacen es diciendo, mira la tecnología, cómo hemos avanzado, sin darse cuenta que ha avanzado la tecnología, pero no así ni la naturaleza humana, ni los intereses humanos esenciales. Y por eso es que es muy complicado aplicar el avance tecnológico a los elementos de la sociedad humana. Esta visión del mundo, que es una visión muy optimista, tuvo su crush, se rompió, desapareció cuando empezó el conflicto mayor que ha conocido la humanidad y que fue en el siglo pasado. Se creyó que la tecnología podía mejorar todo y 1 o 2 regímenes dijeron, con la ciencia mejoraremos la sociedad. Y no quiero decir los desmadres y toda la locura que dio, pero de ese momento salieron muchos objetores para decir no basta la tecnología ni el avance. La realidad es que se requieren valores esenciales que nos definan y que nos permita defendernos como humanos, como sociedad humana. Esta visión es más o menos hegeliana, en el sentido de que hay una tesis, una antítesis y luego viene una síntesis. Es decir, que para ellos el futuro es una autopista hacia el progreso, una autopista hacia lo bueno. Eso es un sistema que está basado en suponer que no va a haber nada de azar, ni que los humanos tenemos intereses más allá de la razón, y que efectivamente pues para ellos todo debe ser siempre hacia arriba y todo lo que viene nuevo será mejor que lo pasado. Por supuesto, la historia ha mostrado que no funciona así, que no es que hay
atrasos, sino que hay saltos hacia adelante que son monstruosos, que es como caer en un abismo. Pero este ya viene a hacer la crítica hacia esta posición. Y aquí lo que no quiero es hacer la crítica al progresismo, sino que podamos entender las bases estructurales esenciales del progresismo. A ver, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la tecnología y el conocimiento, si bien no tienen en principio un fin, la verdad es que los cambios sociales y las cosas nuevas que podemos probar en sociedad humana, sí. Tenemos limitaciones biológicas, tenemos limitaciones temporales, tenemos limitaciones de experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, si bien la tecnología puede avanzar casi que ad infinitum, no total, pero casi ad infinitum, los humanos no podemos avanzar casi ad infinitum porque somos esencialmente la misma estructura de hace más de 7.500 años para acá. No hemos cambiado en ese aspecto. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos decir que hemos llegado al llegadero? Porque colocaremos un llegadero, estoy hablando de progresista, un llegadero imaginario. Ese llegadero imaginario es una utopía. Y por eso es que en todo progresismo hay una utopía final. Vamos, el futuro llegará o terminará cuando lleguemos a este punto. Y eso significa que para que la utopía se dé, todos tenemos que pensar igual. Quiere decir que bajo el concepto de que el futuro es mejor, todo aquel que se oponga a los cambios es enemigo del futuro. Es reaccionario. Todo aquel que se oponga es una persona que vive en los siglos pasados. Es decir, para ellos, ese es el clic emocional en cual te dicen, mira, si tú no estás de acuerdo conmigo, es el miedo al futuro lo que efectivamente te mueve. No la comprensión de que existe un elemento probado en la historia que funciona y que efectivamente saltar sin red a un abismo, sin un plan de por medio, no es falta de miedo. Es todo lo contrario. Es falta de sentido común. Primer brazo ontológico del progresismo. Creer que el progreso es el futuro, que el futuro siempre va a ser un progreso hasta llegar a una utopía. Las utopías tienen que ser defendidas. Por ende, todos vamos a terminar en un pensamiento único basado en la razón humana, porque si yo creo que está en lo razonable, todos deben de pensar con la misma vara de la razón humana. Eso significa que hay que defender la utopía de cosas como la posibilidad de pensar libremente o de oponerse a ese avance. Por eso es que se crea una estructura de enemigo, amigo, o de persona cobarde a los cambios y persona valiente a los cambios. Presumo que será la dicotomía en este aspecto. Para que quede claro, con esta base fundacional creo que el mejor sueño que debe tener un progresista es un mundo feliz. Cuando la novela Un Mundo Feliz se haga realidad, que sería su sueño, ya no habría azar. Por eso es que el futuro siempre va a ser para bien, porque no hay nada azaroso en el mundo. No hay nada que nos importe. Es decir, no hay nada emocional. No es que haya algo que me haga irracional. El amor hacia mi esposa, el amor hacia mis hijos, el amor hacia la nación, el amor hacia un equipo de fútbol. Nada, eso no da cabida. Todo va a ser racional. Que los temores, que los riesgos van a ser limitados. Y obviamente, en virtud de que ya no me interesan los riesgos reales, sino aquellos artificiales a los que puedo acceder, como es el soma, en la novela Un Mundo Feliz, entonces, pues el progresismo permitirá o querrá a alguien que nos cuide y que evite estos peligros. Conclusión. Para poder llegar a la utopía y sostenerse, voy a requerir un tipo de administración tecnocrática y no popular. Ojo con esto. Todo progresista, si creo en el futuro, voy a crear una tecnocracia que me gobierne o una visión basada en la razón y no en la voluntad ni en las pasiones. Ojo. Por supuesto, la otra cara de este elemento esencial es que el progresista cree que lo que viene del pasado es lo peor y desarrolla lo que se llama el síndrome de Adán. A ver, si yo creo que lo que viene del pasado y lo que viene del pasado son cosas como el lenguaje, la nación o la familia, pues, y creo que es lo peor que debo de hacer. Debo hacer una deconstrucción. Así, por ejemplo, si habían algunos valores o principios, debo de negar los valores y los principios. Debo de negar la realidad. Debo de negar el concepto de nación. Y voy a decir, ¿sabes qué? La nación no existe, la sociedad no existe, somos un conjunto de individuos, cada uno por su lado. O decir, todo esto son una macroestructura que permite mantener a una casta gobernante en el poder y por consiguiente hay que deconstruirlo, hay que destruirlo. Hay que hacer la actividad contraria al lenguaje, porque el lenguaje es un sistema por el cual nos controla. Estos son, los elementos basados en cómo desmontar el pasado, porque el pasado es lo que efectivamente hace la realidad, el presente.
Y ellos no están viviendo en el pasado ni en el presente, sino en el futuro. Recuerden que creen que el futuro siempre va a ser mejor. Así que estamos viviendo en un mundo malo que hay que ir cambiando. Pero para cambiar el mundo tengo que demostrarte que tú estás en una zona equivocada, que tú eres culpable de lo malo que ha sucedido y que tú obviamente no estás en condición de entender por qué todas estas cosas están mal. Así que lo que hoy en día seas tú, hay que deconstruirlo, hay que cambiarlo, hay que entender que son aspectos negativos. Aunque no haya nada que me confirme que hay un aspecto negativo, tengo que asumir que es un aspecto negativo. Por consiguiente, tienen que destruir, desfragmentar todo lo que sostenga la sociedad. Esto, por cierto, es una visión de alguna u otra manera muy parecida a lo que tuvo en algún momento Marx con respecto a la superestructura. Pero vuelvo y repito, creer que el progresismo es de izquierda es un error. El progresismo hay tanto de izquierda como de centro, que creo que es la mayoría, como de derecha. Por ejemplo, ¿cómo yo hago la destrucción de una figura social como la familia? Fácil, te explico que la familia la haces tú. Te permito casarte contigo mismo. O te digo, mira, las mascotas, aunque las ames, o mejor dicho, si las amas, son parte de tu familia, rompiendo el concepto de parentesco. Tú no tienes parentesco con un animal. Puedes amarlo. Yo no estoy diciendo que no ames a un animal, que lo ames mucho, pero eso no lo convertirá jamás en tu hijo, o en tu hermano, o en tu esposo o esposa. Que quede claro, son amores diferentes, son condiciones muy diferentes. Y la única forma en cual yo te puedo decir, sí, hay que destruir la familia es porque hay que cambiarla. Hay que crear entonces la familia de tú contigo o tú y tus mascotas. Y decir, eso es familia. No, eso no es familia, eso es un individuo solo. La tercera base fundacional es creer que la teoría hace la realidad. Y no al revés, que la teoría está allí para explicarme la realidad. Esto parte por una idealización de los conocimientos eminentemente científicos. Y también parte o se ve manifestado en este interés de siempre llamar a su visión del mundo científica. El marxismo científico es un muy buen ejemplo de cómo trata de colocar un elemento que no tiene la teoría, que no es científica esa teoría, como la del género. El género no es científico y sin embargo me lo venden como si fuera científico. ¿Y cómo lo logran? Acaparando la academia. Incluso ahorita, en este año que hay elección en Estados Unidos, una revista científica que se debería ser objetiva e imparcial o neutral, me da una manifestación de apoyo a uno de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Tú no te puedes tomar a alguien en serio desde el punto de vista científico y neutral para entender sin interferencias fuera de lo estudiado a la naturaleza cuando te dice, mira, yo tengo una posición política y esa posición política me dice que todo el que apoya a este no va a favor de la ciencia. ¿Por qué? Porque te estás colocando un filtro, a pesar de que lo sabes, que no vas a eliminar. Este tipo de confusión de creer que solamente el conocimiento que tenga el adjetivo científico es válido implica el desprecio a los conocimientos populares. ¿Qué quiere decir esto? Este es el tipo de sujetos que dice, mire, yo le voy a enseñar cómo hacer una buena clase y no tiene experiencia en aula. Es el que viene y le dice a una madre, mire, yo tengo 3 PhD y he descubierto cómo criar los hijos. Y la mamá le pregunta, mire, ¿cuántos hijos has criado tú? No, ninguno. Pero como lo he estudiado, tengo que saber cómo hacerlo. Y lo ha llevado a la práctica. No, pero te voy a enseñar a ti que tienes 7 hijos y 15 nietos cómo hacerlo bien. Es eso, es el creer que la teoría me va a hacer la realidad. Y bajo este concepto, recuerden que estamos bajo el concepto de 3 elementos fundacionales que se complementan entre sí. Creer que el futuro es mejor que el presente y el pasado y que es siempre hacia adelante, un progreso, nunca un retroceso o nunca una locura basada en la tecnología. Segundo, denostar de todo lo pasado que nos lleva al presente actual. Y para eso se habla de la deconstrucción y de las críticas al presente y al pasado. Y 3, el concepto que estas teorías que son políticas o son sociales o son morales son científicas. Significa que no se puede ir en contra de ellas. Porque en caso contrario, basándonos en las 2 otras posiciones, tu nivel entonces de ignorancia absoluta o de resistencia al cambio, o de resistencia a la ciencia. Vamos, tú no puedes negar el género porque eres anticientífico. Tú no puedes negar el marxismo porque eres anticientífico. Entonces, estas son trampas retóricas a las que no hay que caer. Estas se basan precisamente en creer que la teoría hace la realidad y no que la teoría debe justificar la realidad. Y ojo, esto lleva siempre a una consecuencia, el desconocimiento de la realidad. Cuando tu teoría no permite entender la realidad, estos sujetos cambian, no la teoría, que es la lógica,
sino la realidad. Y esa realidad se cambia a través de acciones sociales, a través de leyes, a través de la acción política, a través del Estado. Por supuesto, este concepto es que viene el síndrome de Adán. Todo lo que estaba antes que yo no funciona. Todo lo que viene después que yo va a funcionar si me escuchan a mí. Esto es el síndrome de Adán. Creer que cuando uno nace ya nada estaba hecho anteriormente. Es decir, que la energía eléctrica, que el internet, que las computadoras, que todo estaba hecho, no sé, en un árbol y que no se basó en experiencias y experiencias que se fueron sumando y creando la tecnología, sino que alguien las trajo, no sé, alguna nave espacial o alguien sembró un aparato y salieron las maticas de la tecnología. Es decir, es un desconocimiento de la realidad. Y esto trae todo este cúmulo de tres condiciones, una cuarta, que es la idea del héroe necesario, la idea de un conflicto, porque si todo esto tiene que ver con aspectos sociales y morales que se aplican en la política, entonces aquí lo que estamos hablando es de la creación obligatoria de un enemigo. No de un compañero que tiene un pensamiento diferente en política, no, sino de una sociedad que debe de nacer en contra de una sociedad que no desea el cambio. Entonces, obviamente, esto es el problema que tenemos con el progresismo. El progresismo no va a permitir la convivencia pacífica. Hay que explicarle que si tú consideras realmente que es el miedo lo que motiva a un sujeto y que el otro lo que quiere es simplemente no permitir el cambio, es que te estás creando un muñequito de paja por tus fundamentos sociales y morales y que no es posible una convivencia a futuro con esa visión. Porque, ojo, no vamos a pensar como tú, no tenemos por qué hacerlo, ni tenemos que pedir disculpas por no pensar como tú. Así que, como el Quijote, estos sujetos tendrán que buscar víctimas de la sociedad actual y se creará estas contradicciones para nosotros en las cuales personas que están en muy buena condición social le dicen a otras que están en muy mala condición social, soy explotado. Mira, gana 16 millones de dólares al año y soy una persona que está explotada, mientras que tú estás, no sé, haciendo labores muy básicas y apenas ganas $2,000 al año, al mes. Y eso trae esas contradicciones en las cuales de repente un grupo de sujetos le pega a otro porque estos sujetos están siendo sometidos y esto es una venganza. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero ojo, se basa en estas creencias metafísicas. Y ojo, no tiene ni pies ni cabeza para nosotros. Pero si tú crees que el pasado fue malo, el futuro fue bueno y que es la razón la que debe triunfar, entonces tú puedes justificar como era necesario que estos sean actos en los cuales con violencia se parte el futuro. Digo, parte como acto de parir el futuro. Y eso implica pues dejar atrás a los cobardes o a los que se resisten al cambio científico. Por cierto, una de las características de esto es que al creer que su posición es científica, siempre van a preferir, van a despreciar a aquel que no tiene un título que lo acredite o un acto que diga que es científico como una revista arbitrada. Y vuelvo y repito, eso va a ser el error principal de estos sujetos. La realidad no solamente está en la academia, señores, la realidad está en la experiencia. Pregúntele a un policía cómo es su experiencia y seguro que podrá aprender usted más que lo que usted pueda hacer dentro de una universidad y una academia diciendo cómo es que debe comportarse la gente frente a un policía. Y por eso muchas veces es que ellos dicen que la realidad no existe, sino que la realidad es un hecho social, es una construcción social, porque se basan en esa fundamentación. Hay que tener mucho cuidado con la posición progresista porque en extremo puede llegar a la abolición de la democracia y la sustitución por mentes sabias o gobiernos de sabios científicos. Históricamente esto se ha mostrado que lleva a las mayores injusticias en nombre de una racionalidad que olvida la emocionalidad humana. Bueno, es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo conmigo? Estos son los 4 elementos fundacionales del pensamiento progresista. Y vuelvo y repito, el progresismo es una visión social y moral que tiene consecuencias políticas. Y por eso, al ser una posición social y moral, es mucho más grave y hay que señalarla lo más pronto posible para que las personas que estén allí entiendan que esa visión choca contra la realidad. No todos vamos a pensar como tú. Dicho esto, quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguida. Humberto On, David Garay, Patricio Dorante, José Flores, Néstor Mignaut, Alfonso Jornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Paco Medialdea, Joaquín López, El Perro de Diógenes, Jaime García, Marvin Jarquín, Alex, Rocío Cori, Marcos, Carlos Space, Humberto Ávila, Alfonso, Leonel Virrojas, Leopoldo Hernández, N. Veces, Luis Vargas, Alberto González, A.I., Lula, Chris, Alfonso Cortina,
Guillaumen Padrón, Gonzalo JC, Salomón Camargo, Norman Saldaña, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Cris Balco, Leucipo de Mileto, Felipe Hernández Bermeo, Tony Macías, Omar e Isaac Pozo. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Si has llegado hasta acá, muchas gracias. Quiero invitarte a que te suscribas a mis canales secundarios, El Picalibro 2 y Capitán Cultura, al igual que ya YouTube debe estarte colocando por acá videos que se han publicado anteriormente en este canal que pueden ser de tu interés. Igualmente, si no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal, que es mi canal principal. Te invito también a que me sigas en mis cuentas sociales, como es Instagram, pero Instagram El Picalibro, no al Instagram mío personal, sino el Instagram es El Picalibro, al igual que mi Twitter El Picalibro. Es todo, nos vemos pronto, que pasen feliz semana, sapere aude y no dejes que otro piense por ti. Hasta luego.